Última hora. Ter Stegen se levanta contra su propio club y Javier Tebas lo respalda con una sanción sin precedentes al FC Barcelona. Esto no es un rumor, no es una filtración sin fundamento. Es real. Es oficial. Y acaba de estallar en la cara de Joan Laporta. Quédate porque lo que vas a escuchar no lo están contando ni los grandes medios. Esta historia empieza en silencio y termina con una bomba. Marc-André Ter Stegen, el capitán silencioso, el guardián alemán que durante años fue el escudo invisible del Barça, ha dicho basta. Y lo ha hecho sin levantar la voz, sin una entrevista, sin una declaración pública. Solo con documentos. Con verdad. Y con una determinación que ha sacudido los cimientos del club. Todo empezó tras su última operación en Burdeos. Una intervención programada, controlada, que el propio jugador comunicó con total transparencia. En su nota oficial, habló de un plazo de recuperación entre 2 meses y medio y 3. Lo firmó el cirujano, lo avaló su entorno, y todo parecía en orden, pero desde Barcelona, algo olía raro. Mientras Ter Stegen aún estaba con puntos en la espalda y hielo en la cintura, el club emitió otro comunicado. Más ambiguo. Más oscuro. Decía que el tiempo de baja era indeterminado. Que todo dependía de la evolución. Sin plazos. Sin precisión. Y sin verdad. ¿Casualidad? El alemán no lo creyó. Empezó a revisar, a comparar, a preguntar. Y lo que descubrió fue más que inquietante. El club estaba preparando un informe que alargaba su baja más allá de los 4 meses. ¿Por qué? Para activar el famoso artículo 77 de la Liga, que permite liberar salario de un lesionado grave y así inscribir a un nuevo jugador. ¿Y quién era ese jugador? Joan García. Portero joven, con futuro, pero que llegaba con una promesa bajo el brazo: ser titular. Llevar el dorsal 1. Tener minutos. Todo encajaba. Demasiado bien. Ter Stegen entendió que lo estaban apartando. No solo eso. Lo estaban usando. Su lesión era la excusa perfecta para mover fichas en la sombra. Para cuadrar cuentas. Para sustituirlo. Y eso, viniendo del club al que había dado 10 años de su vida, fue una puñalada. Esa noche, el alemán no durmió. Llamó a su abogado, revisaron los documentos, compararon los partes médicos y tomaron una decisión. Había que frenar esta maniobra. Pero no desde dentro. No en los pasillos del club. Había que ir más arriba. A la cima. A Javier Tebas, a la mañana siguiente, Ter Stegen marcó un número que pocos tienen. Al otro lado, el presidente de la liga. Tebas escuchó en silencio. Tomó nota. Preguntó. Y lo más sorprendente, aceptó verse con él. En Burdeos. Ese mismo día, horas después, el presidente aterrizaba en Francia. Sin prensa. Sin cámaras. Se reunió con el equipo médico. Revisó informes. Preguntó por plazos. Y la conclusión fue clara: Ter Stegen no estaría más de 3 meses fuera. No había base para activar el artículo 77. Lo del Barça era un intento de manipulación. Tebas no dudó. Escribió una carta a mano. 3 páginas. Directas. Sin rodeos. Se la envió a Laporta con membrete oficial. La recibió en menos de 24 horas. Y cuando el presidente del Barça la leyó, se quedó helado. La liga rechazaba el informe médico del club. Declaraba nulo el intento de inscribir a Joan García usando ese recurso. Y lo peor, habría expediente sancionador al FC Barcelona por intentar alterar las reglas con documentación inexacta. Un golpe institucional de dimensiones históricas. La reacción en el club fue inmediata. Reunión de emergencia. Silencio. Tensión. Nadie sabía cómo justificar lo injustificable. Deco hablaba de vender jugadores. Ford preguntaba por alternativas. Pero Laporta solo decía una frase: nos han pillado. Mientras tanto, en Burdeos, Ter Stegen seguía en silencio. Pero no era indiferencia. Era estrategia. Porque mientras en Barcelona ardía todo, él enviaba un sobre a Madrid. A la sede de la liga. Dentro, su camiseta firmada. El brazalete de capitán. Y una nota sencilla: gracias por la justicia. Cuando Tebas recibió ese paquete, no dijo nada. Solo colgó la camiseta junto a la bandera de la liga y siguió trabajando. Pero el mensaje era claro: el fútbol todavía tiene quien lo defienda desde dentro. La noticia explotó. Prensa, redes, programas de televisión. Nadie hablaba de fichajes. Todos hablaban de manipulación médica. De fraude institucional. De castigo. El Barça quedaba señalado como nunca. No por perder. No por fichar mal. Por jugar sucio. En el vestuario, el clima era irrespirable. Ter Stegen, aún desde Francia, había contado todo a Lewandowski y De Jong. Les mostró los informes. Les explicó lo que intentaron hacer. Y les dijo una frase que se hizo viral:
Me quisieron retirar sin preguntarme, Lewandowski fue tajante, te han querido enterrar en vida. Y sin entierro. Esa frase voló por el vestuario. Joan García, el supuesto sustituto, pasó de promesa a símbolo de traición. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos lo pensaban, el propio Joan recibió la llamada de su agente. La frase fue directa, no vas a jugar hasta enero. No hay ficha. No hay dorsal. El chico, que había llegado ilusionado, rompió en lágrimas. Algunos dicen que pidió salir cedido. Otros que quiso renunciar, mientras tanto, Flick, el entrenador, estaba atrapado. No podía usar al nuevo portero. No podía calmar al vestuario. No podía explicar nada. En rueda de prensa dijo una frase demoledora, confío en todos mis jugadores, los que están inscritos, y entonces, justo cuando parecía que todo ya había explotado, apareció lo inesperado. Un video. No publicado. No editado. Un video privado. De Ter Stegen a Joan García, 1 minuto y 36 segundos. Grabado desde el hospital. En silencio. Con una sola frase final que dejó a todos sin aliento, sal del Barça, o arruinarán tu carrera, el video se filtró. Laporta se enteró tarde. Tebas lo vio antes que él. La prensa lo tenía. El club estaba en llamas. Joan pidió no hablar con nadie. Solo con su agente. Y su agente ya hablaba con clubes fuera de España, el Ajax. El Bayern. Todos querían al chico. Pero no por su talento. Por su historia. Porque ahora era la víctima dentro de un club que ya no distinguía entre estrategia y traición. Ter Stegen, en su habitación, recibía flores, mensajes, llamadas. Una videollamada de Xavi, dicen. Duró 4 minutos. Al colgar, el alemán sonrió por primera vez, y mientras tanto, Laporta planeaba una rueda de prensa. No para aclarar. Solo para pasar página. Pero ya nadie le creía. Ni siquiera los suyos. Lo que siguió al video fue una cadena de reacciones que ningún guionista hubiera podido escribir mejor. Joan García dejó de entrenar 3 días seguidos. El club dijo que era una sobrecarga, que estaban siendo precavidos, pero nadie lo creyó. Los periodistas hacían guardia en la ciudad deportiva, pero nadie salía a dar explicaciones. El ambiente se volvió tóxico. Pesado. Insoportable. La traición ya no era un rumor. Era un hecho. Flick, en su intento por recuperar el control, reunió al vestuario. Cerró las puertas, pidió dejar los móviles fuera y habló con voz tensa, firme, pero sin acusar a nadie. Les pidió profesionalidad. Les recordó que representaban a un club histórico. Les pidió unión. Pero lo que encontró fue silencio. Silencio y miradas que ya no confiaban. Miradas que no perdonan, porque lo que se había roto no era un sistema táctico. Era algo más profundo. Era el respeto. Y cuando eso se va, no hay pizarra ni discurso que lo repare. Ter Stegen, desde la distancia, fue informado de todo. Le llegó el silencio del vestuario. Le llegó la rabia de Joan. Le llegó incluso la llamada de un directivo que le pedía, casi rogando, que hiciera una declaración pública para calmar las aguas. Pero él se negó. Dijo que su deber ya estaba cumplido. Que no iba a entrar en un juego de versiones. Y que si alguien quería limpiar su nombre, tenía los informes en la mano. Mientras tanto, Tebas seguía moviendo fichas. Abrió una investigación formal. Pidió explicaciones por escrito. Llamó a declarar al departamento médico del club. Solicitó las versiones originales de los partes entregados. Y activó una auditoría externa. El mensaje era claro, aquí no se juega con la salud de los jugadores. La prensa internacional empezó a hacerse eco. Ter Stegen versus Barça, titulaban en Alemania. El portero que desafió al sistema, decían en Inglaterra. Escándalo en el Camp Nou, repetían en Francia. Y en España, los programas deportivos vivían una segunda primavera. Cada noche, tertulias de más de 3 horas diseccionaban cada frase, cada gesto, cada silencio, pero lo peor estaba por llegar. La Liga filtró, de forma sutil, que el Barça podría enfrentarse a una sanción aún más dura si se confirmaba que la manipulación fue deliberada. ¿En qué consistía esa posible sanción? Multa económica, retirada de puntos o, incluso, inhabilitación temporal para inscribir fichajes en invierno. En ese momento, Laporta entendió que esto no era una tormenta pasajera. Era una crisis institucional de primer orden. Convocó una reunión con sus abogados. Quiso encontrar una salida. Pero todas las rutas llevaban al mismo lugar, reconocer el error o escalar el conflicto, y el presidente, fiel a su estilo, eligió escalar. Ordenó preparar un comunicado donde el club negaba haber manipulado nada. Aseguraba que la diferencia de criterios médicos era común. Que el club actuó siempre en base al interés del equipo. Que no hubo intención de fraude. Pero nadie lo creyó.
Ni siquiera los suyos. Joan García, ese mismo día, dejó su piso alquilado en Barcelona y volvió a casa de sus padres, en Sabadell. No quiso entrevistas. No quiso cámaras. Solo pidió tiempo. Dicen que su agente le recomendó esperar, que en enero tendría ofertas, que lo que le estaba pasando ahora sería solo un capítulo en su carrera. Pero él no contestaba. Solo miraba el móvil, una y otra vez, leyendo el mensaje que Ter Stegen le había enviado. No es justo que pongas tu nombre al lado de una manipulación. Mientras tanto, la investigación de la liga seguía su curso. Y con cada día que pasaba, salían nuevas pruebas. Una filtración reveló correos internos del Barça en los que se discutía cómo redactar el parte médico. ¿Qué palabras usar? ¿Qué tiempos estimar? En uno de ellos, un empleado proponía eliminar la referencia a las 9 semanas. En otro, se hablaba de maximizar la ventana del artículo 77, eso fue la gota que colmó el vaso. Tebas ordenó activar la sanción provisional. El Barça no solo no podría inscribir a Joan García hasta enero, sino que quedaba vetado para cualquier movimiento en el mercado invernal si no ajustaba su masa salarial por vías legales. La sanción era clara. Pero el mensaje era aún más claro, la liga no sería cómplice de manipulaciones. En el vestuario, la noticia cayó como un martillazo. Algunos se sintieron aliviados por la transparencia. Otros, furiosos por la torpeza de la directiva. Pero todos entendieron que el escándalo ya había cambiado la temporada. Y quizás, algo más, Ter Stegen, ya casi recuperado, pidió regresar a Barcelona. No con el equipo. No al campo. A su casa. Quería volver en silencio. Pero sabía que su regreso no sería normal. Ni discreto. Su figura se había convertido en símbolo. En mártir. En referente, cuando llegó al aeropuerto de El Prat, había fotógrafos. Cuando cruzó la terminal, hubo aplausos de algunos aficionados. Y cuando se subió al coche, un niño le gritó, «Gracias por defender al Barça, capitán». Él no respondió. Solo levantó la mano y cerró la puerta. Días después, reapareció en la ciudad deportiva. Entrenó a puerta cerrada. Pero su sola presencia cambió el tono de los entrenamientos. Nadie hablaba. Nadie bromeaba. Había respeto. Y también una tensión latente que se respiraba en cada pase, en cada mirada. Flick, que había perdido parte del control, se aferró a Ter Stegen como ancla. Lo puso de capitán en la primera sesión. Le pidió ayuda para unir al grupo. Y aunque el alemán no es de discursos, aceptó. Ese día, frente a todo el equipo, habló. Dijo solo esto: no vine a crear caos. Vine a defender mi verdad. Y si eso molesta, lo lamento. Pero no voy a pedir perdón por ser honesto. Nadie dijo nada. Pero nadie volvió a mirarlo igual. Laporta, en privado, empezó a pensar en su futuro. Las elecciones no eran inminentes, pero el desgaste era evidente. Sabía que este escándalo no desaparecería de un día para otro. Y que el nombre de Ter Stegen ya no era solo el de un portero. Era el de alguien que había hecho lo que nadie se atrevía, decir la verdad cuando todos preferían callar, y así, el Barça siguió su camino. Con una herida abierta. Con un portero que ya no era solo jugador, sino símbolo. Con un joven que buscaba una salida. Con un presidente tocado. Y con una liga que había demostrado que, a veces, incluso en el fútbol moderno, la ética todavía cuenta. ¿Y tú, de qué lado estás?